Hola a todos, en este video aprenderemos a cómo calcular propiedades de exceso y coeficientes de actividad en mezclas reales utilizando MATLAB. Comencemos. Imagina que tienes un vaso con 50 mililitros de agua y otro vaso con 50 mililitros de alcohol puro. Si los mezclas en un solo recipiente, el sentido común te diría que vas a obtener 100 mililitros de mezcla, ¿verdad? Pues resulta que no, vas a obtener aproximadamente 96 mililitros. Entonces, ¿a dónde se fueron esos 4 mililitros? No se evaporaron. Lo que pasa es que las moléculas de agua y alcohol se atraen tanto que se organizan más cerca unas de otras, reduciendo el espacio. En un mundo perfecto y matemático, 50 más 50 siempre sería 100. A ese mundo perfecto lo llamamos solución ideal. Pero como la vida real no es perfecta, a esa diferencia o desviación provocada por las fuerzas entre moléculas las llamamos propiedades de exceso. Para entender por qué calculamos estas desviaciones, debemos trasladarnos al proceso de separación más utilizado en el mundo, la destilación. Este proceso, que purifica desde los combustibles que usamos a diario hasta solventes y productos farmacéuticos, se fundamenta en el equilibrio líquido-vapor. Físicamente, el equilibrio líquido-vapor es ese estado exacto en el que un líquido y su vapor coexisten a la misma temperatura y presión, justo cuando la velocidad de evaporación se vuelve idéntica a la de condensación. Para entender cómo se desvían las mezclas reales, usamos una propiedad clave, energía libre de Gibbs de exceso, la cual representa la diferencia exacta entre cómo se comporta la energía de nuestra mezcla real frente a cómo lo haría si fuera una solución ideal, donde G representa la energía libre de Gibbs molar, R es la constante universal de los gases ideales y T es la temperatura absoluta expresada en Kelvin. Como en los líquidos, esta propiedad depende casi siempre de la temperatura y de cómo se distribuyen los componentes, se suele representar como una serie de potencias. De ahí es donde nace la famosa expansión de Redlich-Quistel para sistemas de dos componentes. Si el sistema se comportara de forma ideal, todos los coeficientes A, B y C valdrían cero y la energía de exceso desaparecería. Ahora, hay un detalle, la energía de exceso nos describe lo que le pasa a toda la mezcla en conjunto. Pero para diseñar un proceso industrial necesitamos saber cómo se desvía cada componente por separado. Ahí es donde entra el coeficiente de actividad, que obtenemos mediante esta derivada parcial, donde n es el número total de moles, n sub i es el número de moles del componente i, y el subíndice n sub j indica que los moles de todos los demás componentes se mantienen constantes durante la derivación. Físicamente, el coeficiente de actividad actúa como un factor de corrección termodinámico. Su valor nos indica la naturaleza de las fuerzas intermoleculares dominantes. Si el coeficiente de actividad es igual a 1, el componente se comporta de manera ideal. Las interacciones entre moléculas distintas son energéticamente idénticas a las interacciones entre moléculas iguales. Si el coeficiente de actividad es mayor a 1, la mezcla experimenta una desviación positiva de la idealidad. Esto ocurre cuando las moléculas de componentes diferentes se repelen entre sí. Y por último, si el coeficiente de actividad es menor a 1, la mezcla presenta una desviación negativa. Esto refleja que las moléculas diferentes se atraen con mayor intensidad que las moléculas puras. La primera gran familia de modelos la constituyen los modelos algebraicos empíricos, que arrancan de la ecuación de Redlich-Quistel y la truncan según la complejidad del sistema. Modelo de Margules de un parámetro. Si la mezcla líquida es simétrica, es decir, coeficientes B, C iguales a 0 en Redlich-Quistel, la expresión se reduce a una sola constante A. El modelo resultante se conoce como Margules de un parámetro. Si aplicamos la relación de la derivada parcial que vimos hace un momento, para separar la contribución de cada componente, llegamos a las ecuaciones para calcular los coeficientes de actividad de cada sustancia. El procedimiento consiste en expresar la energía de exceso en términos del número de moles y luego derivar respecto a N1 y N2 por separado, manteniendo constante el resto. Al aplicar la regla del cociente y simplificar, se obtienen directamente las siguientes expresiones.
Ahora damos el salto al modelo de margules de dos parámetros. ¿Por qué pasamos a dos parámetros? El modelo de un parámetro asume que la mezcla es una parábola perfecta y simétrica. Pero en el mundo real, si mezclas una molécula grande con una pequeña o una polar con una no polar, el comportamiento no es simétrico. La interacción de la molécula 1 rodeada de la molécula 2 no es exactamente igual a la de la molécula 2 rodeada de la molécula 1. Para corregir esa simetría, Margules añadió un segundo término matemático. Al conservar este segundo término de la serie de Redlich-Kister, la ecuación evoluciona a dos parámetros, A1,2 y A2,1, con las siguientes expresiones, y los coeficientes de actividad resultantes son los siguientes. Aquí los parámetros representan los coeficientes de actividad a dilución infinita. A1,2 evalúa el límite cuando el componente 1 se encuentra infinitamente diluido en el componente 2, mientras que A2,1 evalúa el escenario inverso. Ahora vamos con el modelo de Van Laar. A diferencia del modelo de Margules, Van Laar busca una base física para describir el comportamiento de las mezclas. Partiendo de la ecuación de estado de Van der Waals, en lugar de expandir directamente la energía libre de exceso, propuso trabajar con su inverso, obteniendo ecuaciones para los coeficientes de actividad que se ajustan mejor cuando los componentes tienen tamaños moleculares muy diferentes. Sin embargo, el modelo presenta limitaciones, como no considerar explícitamente la temperatura ni las interacciones moleculares. Modelos de composición local. Aquí el enfoque cambia por completo. Resulta que, para superar las fallas que tenían los modelos empíricos, en 1964, Wilson introdujo un principio físico muy importante: composición local. Se define algo llamado concentraciones locales. Esto no es más que la fracción molar de una sustancia J que está alrededor de una molécula central de tipo I. ¿Y cómo conectamos este vecindario con la mezcla global? Lo hacemos usando unos factores de ponderación. Si resulta que la afinidad fuera exactamente igual para cualquier par de moléculas, esos factores se equilibrarían y recuperaríamos lo que conocemos como una solución aleatoria o ideal. Pero como sabemos que en las soluciones reales las moléculas sí escogen con quién juntarse, este enfoque físico fue el que sentó las bases para todos los modelos modernos de simulación de procesos que usamos hoy en día. El modelo de Wilson acopla el concepto de composición local con consideraciones estadísticas basadas en la distribución de Boltzmann y en los volúmenes molares de las sustancias puras. Introduce los parámetros ajustables lambda 1 y 2 y lambda 2,1, definidos matemáticamente con la siguiente expresión, donde el término lambda ij menos lambda ii representa el parámetro energético de interacción entre las especies. Esta es la expresión y las ecuaciones finales para evaluar los coeficientes de actividad en un sistema binario son: el modelo de Wilson es altamente efectivo para describir soluciones polares, especialmente mezclas de alcoholes puros o sistemas alcohol-fenol. Su gran ventaja analítica es que permite predecir el comportamiento de sistemas multicomponentes complejos utilizando exclusivamente los parámetros obtenidos de los pares binarios individuales. Sin embargo, posee un defecto matemático crítico. Debido a la estructura de sus ecuaciones, Wilson es incapaz de cambiar la curvatura de la energía libre de Gibbs respecto a la composición. Por lo tanto, no es aplicable para el equilibrio líquido-líquido. No puede predecir la separación de una mezcla en dos capas líquidas indivisibles. Modelo NRTL o Non-Random Two Liquid. En 1968, Rennon y Prausniks tomaron la idea de la composición local de Wilson, pero querían superar su gran limitación. ¿Recuerdan que Wilson fallaba cuando dos líquidos se separaban por completo como el agua y el aceite? Bueno, Rennon y Prausniks extendieron la teoría para que por fin funcionara en estos sistemas que llamamos parcialmente miscibles. ¿Y cómo lograron arreglarlo? Introduciendo un nuevo concepto y un tercer parámetro clave, el parámetro de no aleatoriedad que denotamos como alfa 1,2. Básicamente se dieron cuenta de que la mezcla de las moléculas no se da al azar, sino que está fuertemente gobernada por atracciones locales.
Las ecuaciones para calcular los coeficientes de actividad y la energía libre de Gibbs en exceso involucran términos exponenciales de interacción, donde lambda JI es la energía atractiva entre la molécula J y la molécula I, y lambda II es la energía atractiva de la molécula pura I con otra igual. Asimismo, los parámetros de energía de interacción binaria están representados por las siguientes ecuaciones. Y es precisamente gracias a este ajuste que el NRTL nos permite simular a la perfección tanto el equilibrio líquido-vapor como el equilibrio líquido-líquido, donde las fases se separan. De hecho, hoy en día es el modelo estándar cuando se analiza la presencia de compuestos orgánicos disueltos en agua. Modelo UNIQUAC o Universal Quasi-Chemical. UNIQUAC representa el desarrollo más avanzado dentro de esta categoría. A diferencia de Wilson o NRTL, que basaban todo en las atracciones energéticas, UNIQUAC se dio cuenta de un problema gigante. ¿Qué pasa si mezclas agua, que es minúscula, con un polímero o aceite, que son moléculas gigantescas? Esa simple diferencia de tamaño y forma lo cambia absolutamente todo. La base del cálculo es la descomposición aditiva de la energía libre de Gibbs de exceso en dos contribuciones independientes, la combinatoria más la residual. Para la combinatoria tenemos que Z es el número de coordinación, el cual físicamente representa con cuántas moléculas vecinas interactúa directamente una molécula central. Por convención universal, en líquido se asume Z igual a 10. Q sub I es el parámetro de área superficial molecular del componente puro. Esto nos dice qué tanta superficie de contacto tiene la molécula. Phi sub I representa la fracción de volumen y θ sub I la fracción de área. Y estas son variables de composición que reemplazan a las fracciones molares clásicas para tener en cuenta el espacio real que ocupan. Se definen así. Aquí R sub I es el parámetro de volumen molecular del componente puro. Por otro lado, la parte residual está dada de la siguiente manera, donde Q sub I' y θ sub J' son variaciones de los parámetros de área diseñadas específicamente para medir el área donde ocurre la interacción energética. Para muchas moléculas simples, como hidrocarburos, se asume geométricamente que Q sub I es igual a Q sub I'. Sin embargo, para moléculas que forman fuentes de hidrógeno como el agua o los alcoholes, el área de interacción real es menor al área geométrica total, por lo que Q sub I' toma un valor distinto a Q sub I. Para resolver esto, el modelo descompone el cálculo del coeficiente de actividad en la suma de dos partes totalmente independientes. Esta separación permite que la parte combinatoria se calcule únicamente con parámetros geométricos disponibles en tablas, mientras que la parte residual incorpora los términos de energía de interacción ajustados a datos experimentales. Al derivar la expresión de la energía libre de Gibbs de exceso para encontrar el coeficiente de actividad, el modelo mantiene la aditividad de las dos partes. La ecuación general es la siguiente, y en esta, los primeros 4 términos agrupan la contribución combinatoria, mientras que los últimos 3 términos agrupan la contribución residual. Donde la contribución combinatoria evalúa los efectos puramente geométricos considerando las diferencias de tamaño y forma tridimensional de las moléculas, conocido como efecto entrópico. Para calcularlo, utilizamos parámetros fijos de estructura molecular, denominados R, siendo el volumen relativo de la molécula, y Q el área superficial relativa. Para la contribución residual tenemos que es la que evalúa las fuerzas energéticas de atracción y repulsión entre los componentes. Al separar el problema geométrico del problema energético mediante esta suma, UNIQUAC es el único modelo de este grupo capaz de simular con precisión sistemas que contienen polímeros disueltos en solventes de bajo peso molecular. Finalmente llegamos a UNIFAC. Vamos a ponernos en un caso real de ingeniería. Estamos en una etapa de diseño de un proceso industrial
y necesitamos simular el equilibrio de una sustancia orgánica completamente nueva. Vamos a buscar en los libros o simuladores y nos topamos con un muro. No hay datos. Al no haber parámetros experimentales previos, no podemos usar ni Margules, ni Wilson, ni RTL. Para solucionar este enorme vacío de información, la ingeniería química desarrolló los métodos de contribución de grupos. Lo que hace un IFAC es brillante. Deja de ver a los líquidos como moléculas completas y empieza a verlos como piezas de Lego. A esto se le conoce como solución de grupos. Por ejemplo, en lugar de analizar el etanol y el propanol como dos sustancias totalmente distintas, un IFAC los desarma en sus bloques de construcción. Nos dice que el etanol está armado por un grupo CH3, un grupo CH2 y un grupo OH, y el propanol es casi igual, solo que tiene dos piezas de CH2. ¿Cómo funciona exactamente esta herramienta en la práctica? Una vez que un IFAC desarmó nuestras sustancias en esas pequeñas piezas de construcción, calcula el coeficiente de actividad y la energía libre de exceso sumando dos contribuciones con la siguiente expresión. Primero, evalúa el espacio donde analiza el tamaño y la forma geométrica de todos los grupos funcionales juntos. A esto le llamamos la parte combinatoria. Y segundo, evalúa la energía calculando cómo se atraen o se repelen esas pequeñas piezas entre sí al estar mezcladas. Esta es la parte residual. Al sumar el factor del espacio y el factor de la energía, el modelo nos entrega el coeficiente de actividad. La parte combinatoria depende puramente del volumen y el área superficial de las moléculas, con la siguiente fórmula, donde J sub I es la fracción de volumen de la molécula I en la mezcla. Q sub I es el parámetro de área superficial total de la molécula I. Y L sub I es la fracción de área superficial de la molécula I en la mezcla. Y con estas expresiones podemos calcular lo mencionado anteriormente. En la parte residual utilizamos la siguiente ecuación, donde θ sub K es la fracción de área superficial de todo el grupo funcional K en la mezcla total. Beta sub IK es la sumatoria de las interacciones locales dentro de la molécula. S sub K es la sumatoria ponderada de las interacciones del grupo K con todos los demás grupos M de la mezcla. Y E sub KI es la fracción del área de la molécula I que es aportada específicamente por el grupo K. Cabe resaltar que el término tau sub MK es un parámetro de interacción de energía entre el grupo M y el grupo K. Depende de la temperatura y de un parámetro de interacción binaria de grupos, que se encuentra en tablas. El ejercicio a realizar es el siguiente. Con base en los datos experimentales de equilibrio líquido-vapor publicados en la literatura científica, calcule los coeficientes de actividad y evalúe la desviación de la idealidad mediante el cálculo de la energía libre de Gibbs en exceso para los siguientes sistemas binarios. 1. Mezcla de N-octano y 2-etiltiofeno a una fracción molar de la fase líquida de X1 igual a 0.276 y una temperatura de 403.40 Kelvin. Utilice el modelo NRTL empleando los parámetros energéticos reportados por Wang y Li. El parámetro A12 es igual a 413.43 Joule sobre mol y el parámetro A21 es igual a 239.17 Joule sobre mol y un parámetro de no aleatoriedad de alfa igual a 0.3. 2. Mezcla altamente no ideal de acetona y etanol a una fracción molar de X1 igual a 0.276 y una temperatura de 339.81 Kelvin. Emplee los modelos de Wilson y Uniquark utilizando las energías de interacción cruzada, áreas geométricas y parámetros de volumen reportados por Q y T. Compare los resultados obtenidos analíticamente frente a los valores experimentales medidos por los autores para determinar el error relativo de las predicciones.
Ahora que hemos revisado la base teórica y las ecuaciones que componen cada uno de estos modelos, el siguiente reto es: ¿cómo llevamos toda esta matemática a la práctica de forma ordenada? Para responder a esto, diseñamos la estructura lógica del programa. El diagrama de flujo muestra el funcionamiento de un programa para calcular propiedades termodinámicas de mezclas binarias utilizando diferentes modelos de coeficientes de actividad. El proceso inicia con la selección de las unidades de la constante R y continúa con el ingreso de los componentes de la mezcla y la fracción molar. El programa verifica que este valor esté entre 0 y 1, de lo contrario genera un mensaje de error y solicita nuevamente los datos. Si la información es válida, el usuario selecciona el modelo termodinámico Margules, Van Laar, Wilson, RTL, Uniquark o Unifac e ingresa los parámetros correspondientes. Luego, el programa calcula los coeficientes de actividad y la energía libre de Gibbs en exceso, mostrando los resultados obtenidos. Finalmente, el usuario puede comparar los resultados con datos experimentales, calcular errores, generar gráficas en función de la fracción molar y decidir si desea realizar otro cálculo o finalizar la ejecución del programa. Una vez comprendida la estructura lógica visual que nos ofrece el diagrama de flujo, el siguiente paso es analizar cómo trasladamos toda esa secuencia de decisiones, fórmulas y validaciones al lenguaje de programación. El programa comienza con una limpieza del espacio de trabajo y de la consola usando Clear y CLC para asegurar que no haya datos basura de corridas anteriores. Lo primero que hace el script es presentarle al usuario un menú para elegir las unidades de energía que desea usar. Dependiendo de su elección, ya sean calorías, joules o atmósferas litro, la estructura condicional switch asigna el valor correspondiente a la constante universal de los gases ideales en la variable rval y guarda una etiqueta de texto en unidad E para usarla más adelante en los mensajes. Finalmente, inicializamos la variable continuar programa en 1, la cual servirá como la llave para mantener vivo nuestro buque principal. Aquí entramos al buque while. Todo lo que está dentro se repetirá hasta que el usuario decida salir. Primero le pedimos al usuario los nombres de los componentes comp1 y comp2, los cuales guardamos como cadenas de texto, indicados por la S. Luego pedimos la fracción molar del componente 1. Como es una mezcla binaria, la fracción del componente 2 se calcula por diferencia lógica, es decir, 1 menos x1. Inmediatamente tenemos un filtro de seguridad, un if que verifica que la fracción molar ingresada tenga sentido físico, es decir, entre 0 y 1. Si no es así, la función error detiene la ejecución. Si todo está bien, imprimimos el menú con los 7 modelos termodinámicos disponibles. Leemos la elección del usuario en la variable opción e inicializamos los coeficientes de actividad gamma 1 y gamma 2 en 0. Vamos con los modelos simples, Margules y Van Laar. Esta es la entrada a nuestro calculador, otro bloque switch. Los primeros 3 casos corresponden a los modelos empíricos más clásicos. Primero, Margules de un parámetro, que es el caso 1. Pedimos la constante empírica A, la cual representa la interacción global de una mezcla simétrica. Aplicamos la fórmula matemática con X para despejar el coeficiente de actividad gamma. Segundo, Margules de 2 parámetros, que es el caso 2. Evaluamos mezclas asimétricas pidiendo los parámetros cruzados A12 y A21. Tercero, en Van Laar también pedimos 2 parámetros empíricos, pero utilizamos sus respectivas fórmulas, las cuales están diseñadas para predecir desviaciones positivas de la ley de Raoult. En todos estos casos, las variables principales son meramente matemáticas y dependen de los datos de laboratorio que ingrese el usuario.
Siguiente, vamos a los modelos de composición local, Wilson, NRTL y UNIQUAC. A partir del caso 4, la física se vuelve más compleja. Aquí se programan modelos basados en el concepto de composición local, que toman en cuenta la temperatura T y los tamaños moleculares. En Wilson, que es el caso 4, se le da la opción al usuario de ingresar directamente los parámetros adimensionales lambda 1,2 y lambda 2,1, o ingresar energías y volúmenes molares, B1 y B2, para que el programa calcule los lambdas internamente usando la constante de los gases Rval. Se agrupa una parte de la ecuación en una variable term1 para evitar que se escriba una línea gigante y que sea propensa a errores. Ahora, para NRTL, que es el caso 5, primero el programa solicita al usuario las energías de interacción A12 y A21, el parámetro de no aleatoriedad alfa que describe qué tan ordenada es la mezcla y la temperatura T. Con estos datos calculamos los parámetros internos del modelo, las variables tau, que vuelven adimensionales las energías al dividirlas por la constante R y la temperatura, y las variables g, que usan la exponencial de alfa y tau para expresar probabilísticamente cómo se agrupan las moléculas a nivel local. Como la ecuación matemática original de NRTL es gigantesca, se divide el cálculo pesado en 4 variables auxiliares cortas, desde term 1 hasta term 4. Finalmente, el ensamblaje final calcula gamma 1 tomando la fracción molar opuesta al cuadrado, x2 a la 2, multiplicando por la suma de los términos 1 y 2. Y le aplicamos la exponencial. Y se hace exactamente lo mismo para gamma 2, usando los términos 3 y 4. Por otro lado, en UNIQUAC, que es el caso 6, el código se divide en dos grandes conceptos termodinámicos. Pedimos los parámetros estructurales volumen R y área superficial Q para calcular la parte combinatoria, representada por LNGC, y las energías para la parte residual, que es LNGR. Sumamos ambas partes exponenciándolas para obtener los gammas.
Finalmente, el modelo predictivo unifac. Este caso 7 es el más avanzado porque, a diferencia de los otros, este modelo no mira las moléculas enteras, sino que mira sus grupos funcionales. Primero, usamos bucles for para medir los datos tabulados de cada grupo, su volumen RK y su área Q sub K, cuántas veces aparece en cada molécula, BK1 y BK2, y la matriz de interacción entre grupos, AMK. Luego, al igual que Uniquac, el código se separa. La parte combinatoria usa matemática lineal, pero la parte residual implementa una función anónima llamada calc-lng. Esta función utiliza operaciones matriciales vectorizadas de MATLAB, si nos fijamos en la transpuerta de tau', para resolver sumatorias inmensas en una sola línea. Calcula la actividad de los grupos en la mezcla LNG mix y en los componentes puros LNG puro, restándolos para dar los coeficientes de actividad finales. De resultados y comparación. Ya con las gamas calculadas, procedemos a aplicar la concepto fundamental de la termodinámica para encontrar la energía libre de Gibbs en exceso dimensional, guardándola en la variable GRT. Se imprimen los resultados limpios en pantalla. Además, se agrega un módulo de análisis de errores. Si el usuario tiene datos de laboratorio experimentales, puede introducirlos y el programa calcula automáticamente el error absoluto y el error relativo porcentual. Esto sirve para saber si el modelo matemático termodinámico elegido representa bien la realidad o si presenta fallas grandes. Ahora empezamos con la generación de las gráficas.
Primero, la inicialización y discretización del espacio de composición X1, X2. Entramos ahora a una sección más visual y computacionalmente intensiva de nuestro script, la generación automática de gráficas. Cuando el usuario confirma con un 1, el programa activa este condicional y comienza a construir la visualización completa del equilibrio termodinámico. Para poder graficar una curva continua, no basta con el punto individual que calculamos antes, necesitamos discretizar todo el rango de composiciones de la mezcla binaria. Para esto se escribe una función linspace de 0,001 hasta 100. Esta línea es un pilar fundamental, ya que genera un vector llamado x1vec con 100 puntos x espaciados. Hay que notar un detalle analítico, no empezamos en 0 ni terminamos en 1 exactamente. ¿Por qué? Porque los modelos basados en composición local y contribución de grupos como UNIQUAC o UNIFAC contienen divisiones por la propia fracción molar o términos logarítmicos como logaritmo natural de x1, que colapsarían matemáticamente en una indeterminación o un infinito si tocáramos los extremos puros. Inmediatamente al lado se define x2vec como 1 menos x1vec, aplicando la complementariedad de las fracciones moleculares de forma vectorizada para los 100 puntos simultáneamente. Finalmente, se utiliza la función ceros desde 1 hasta 100 para preasignar memoria en los vectores G1vec y G2vec. Esta técnica de preasignación es una práctica en MATLAB que reserva el espacio físico en la memoria RAM antes de iniciar el bucle, evitando que los vectores cambien de tamaño dinámicamente en cada iteración, lo cual ralentizaría drásticamente la ejecución del programa. Después abrimos un bucle for de 100 iteraciones con la variable k para barrer toda la curva. En cada ciclo extraemos la composición de las variables temporales x1t y x2t, la que nos recuerda que son valores transitorios solo para este punto. Luego un switch evalúa el modelo escogido y guarda el resultado en la composición k de nuestro vector. Para el caso 1 aplicamos la ecuación exponencial asimétrica. Para el caso 2, la matemática incorpora la simetría cruzando los parámetros con la fracción opuesta. Y para el caso 3, estructuramos el álgebra teniendo cuidado con los paréntesis y el cuadrado del denominador, asegurando que la proporción entre los volúmenes efectivos se calcule perfectamente en cada paso. Barrido de composición local, casos del 4 al 6. Pasamos a escribir los modelos de composición local donde la densidad de líneas de código se dispara debido a sus rigurosas formulaciones. En Wilson, caso 4, se vuelve a emplear la variable auxiliar ter1 sub t dentro del bucle para recalcular dinámicamente las fracciones moleculares ponderadas por las energías de interacción, lambda 1,2 y lambda 2,1, en cada uno de los 100 puntos. En el modelo NRTL, caso 5, la escritura se vuelve muy repetitiva pero demandante. Se calculan 4 términos independientes, desde term1 sub t hasta term4 sub t. Estos términos representan los gradientes de energía libre local y dependen de los parámetros fijos tau y g que definimos fuera del bucle. Al aislarlos, se pueden estructurar las ecuaciones de G1 vector de k y G2 vector de k de forma limpia, multiplicándolas por sus respectivas fracciones al cuadrado. Y miren la magnitud del caso 6, UNIQUAC.
t es el subbloque más largo de transcribir a mano. Como las fracciones volumétricas phi sub t, las fracciones de área superficial θ sub t y las fracciones corregidas t sub p1 y t sub p2 cambian en cada milésima de composición, hay que recalcularlas por completo dentro de la iteración k. Luego se escribe la combinación logarítmica para la entropía combinatoria. Tenemos el logaritmo de la contribución combinatoria para el componente 1 y el logaritmo de la contribución combinatoria del componente 2. Y la compleja sumatoria fraccionaria para la entalpía residual. Tenemos el logaritmo de la contribución residual del componente 1 y el logaritmo de la contribución residual del componente 2. Finalmente, se suman ambas contribuciones y se aplica la función exponencial para almacenar los coeficientes de actividad resultantes en esa posición del vector. Predicción dinámica de Unifac, caso 7. Llegamos al último escenario del switch, el modelo Unifac. Escribir esto requiere analizar que a pesar de ser un modelo sumamente pesado, el script reutiliza recursos esenciales. Los parámetros estructurales de los grupos puros, R1, R2, Q1, Q2, los logaritmos puros y, más importante aún, la función anónima matricial vectorizada fueron definidos de forma global en el bloque principal del programa. Por lo tanto, hay que observar que lo único que recalcula según la composición temporal x1 sub t son las fracciones de volumen efectivas J1 y J2 y de área L1, L2. Con ellas resolvemos la parte combinatoria. Para la parte residual, calculamos el nuevo número total de grupos en la mezcla combinada. Derivamos las fracciones molares de grupo xm sub t y las fracciones de área superficial de grupo θ sub m. Ahora simplemente llamamos a nuestra función anónima pasándole este nuevo θ sub m y obtenemos instantáneamente el vector de actividades del grupo en la mezcla. Multiplicamos mediante un producto punto las frecuencias de los grupos por la diferencia de actividades y cerramos el bucle for con la sentencia END. En este punto, la memoria de MATLAB ya cuenta con curvas completas y muy discretizadas de coeficientes de actividad para cualquiera de los 7 modelos científicos. Mapeo de energía de Gibbs y comandos de ploteo.
Con los vectores de coeficientes de actividad completamente llenos, salimos del bucle y se introduce otra línea termodinámica fundamental de forma totalmente vectorizada. Esta operación matemática aplica la definición exacta de la energía libre de Gibbs en exceso adimensional para los 100 puntos de un solo golpe, vinculando de manera directa y consistente las propiedades calculadas. Ahora pasamos a plasmar la interfaz gráfica. Se escribe el comando figure y se configuran propiedades estéticas, un título dinámico que cambia según los nombres de los componentes ingresados y un fondo completamente blanco mediante color para darle un aspecto limpio y profesional de reporte científico. Para aprovechar al máximo el espacio visual usamos subplot. Esto divide la ventana en un lienzo de una fila y 2 columnas, posicionándonos en el primer recuadro. Aquí se grafica la primera propiedad fundamental. Se usa plot para trazar la fracción molar contra el logaritmo natural de gamma 1 en una línea sólida azul de grosor 2. Además, se aplica hold on para congelar el lienzo y se superpone el logaritmo de gamma 2 en una línea discontinua roja. Activamos la rejilla de coordenadas con grid on. Se configuran las etiquetas de los ejes usando notación matemática para los subíndices y añadimos el título correspondiente. Para concluir el bloque gráfico nos desplazamos al segundo recuadro con subplot. En este espacio se grafica el vector de la energía libre de Gibbs en exceso contra la fracción molar mediante una línea sólida negra de alta visibilidad. Finalmente se configura nuevamente su rejilla estructural, sus etiquetas termodinámicas de eje y su título definitivo. Al correr el script completo, el usuario tendrá una ventana doble perfectamente simétrica y profesional, permitiendo contrastar de inmediato cómo las interacciones moleculares reflejadas en las desviaciones de los coeficientes de actividad esculpen y gobiernan la curvatura de la energía libre de Gibbs en exceso de la solución. Para terminar, le preguntamos al usuario si desea evaluar otra mezcla o usar otro modelo. Lo que introduzca se guarda en la variable continuar programa. Si ingresa un 0, el bucle while se rompe y el programa finaliza despidiéndose. Importante, se agrega un comando clear_t al final del bucle para borrar la matriz temporal de temperaturas o cálculos, asegurando que si corre de nuevo Unifac o Wilson, no haya conflictos de dimensiones matriciales con la iteración anterior. Ahora que hemos comprendido la lógica de nuestro diagrama de flujo y la matemática con la que estructuramos el código, es el momento de poner a prueba nuestra herramienta. Para resolver el ejercicio de aplicación que se planteó, ejecutaremos nuestro programa e ingresaremos uno a uno los parámetros termodinámicos exactos que extraímos de los artículos científicos de Wang y Li y de Q y Tu. Se verificará que el algoritmo procese correctamente las ecuaciones de NRTL, Wilson y Uniquark y que genere las curvas de comportamiento, al igual que los coeficientes de actividad calculados por nuestro script coincidan con los datos experimentales reportados en las literaturas de validación. Comenzaremos validando el modelo de composición local NRTL. Para esto, utilizaremos los datos experimentales reportados en el artículo de Wang y Li, quienes estudiaron la mezcla binaria de N-octano y 2-etiltiofeno. Al ejecutar el script, seleccionamos la opción 2 para fijar nuestra constante R en joules por mol Kelvin. Ingresamos los nombres de los componentes y evaluaremos un punto específico del artículo correspondiente a una fracción molar de N-octano de 0.276. Al seleccionar el modelo 5 correspondiente al NRTL, el programa nos pide los parámetros de energía. Según la tabla 6 de la publicación, extraemos e ingresamos directamente los valores de energía. A12, 4.1343 Joule-mol y A21, 239,17 joules por mol. A continuación ingresamos el parámetro de no aleatoriedad de 0.3 y de la temperatura de equilibrio reportada para esa fracción, que es de 403,4 Kelvin. El programa procesa las ecuaciones y arroja coeficientes de actividad de gamma 1 de 1.1057 y de gamma 2 1.0145. Al usar nuestra herramienta de comparación e ingresar los datos experimentales del artículo, observamos errores relativos sumamente bajos, del 4,31% y del 0,54% respectivamente.
Esto demuestra que las complejas matemáticas del modelo NRTL están bien programadas. El análisis de la gráfica que nos arroja NRTL se puede observar que a la izquierda cómo el algoritmo de los coeficientes de actividad tiende a cero a medida que su respectivo componente se acerca a la pureza, a fracción molar de 1. A la derecha, la curva de energía libre de Gibbs en exceso adimensional muestra una forma parabólica convexa, indicando una desviación positiva de la idealidad, raíz de Raoult, típica de mezclas donde las interacciones entre moléculas diferentes son ligeramente menos favorables que moléculas iguales. Ahora pasamos a validar el modelo de Wilson utilizando el documento de Q2. Este artículo analiza un sistema altamente no ideal con formación de compuestos de hidrógeno, acetona y etanol. Reiniciamos el programa, pero esta vez elegimos la opción 1 para trabajar en calorías por mol Kelvin. Ingresamos nuestros componentes acetona y etanol y evaluaremos el sistema a una fracción molar de acetona de 0.276. Seleccionamos el modelo de Wilson, la opción 4, y elegimos la subopción 1 para ingresar energías y volúmenes molares. Directamente de los datos reportados del artículo introducimos los parámetros energéticos A1,2 de 79,61 calorías por mol, A2,1 de 359,57 calorías por mol. Como el artículo no da volúmenes molares explícitamente, tomamos las densidades de la tabla 1 y las dividimos por los pesos moleculares, ingresando como volumen 1 73,94 centímetros cúbicos por mol y para la acetona 58,68 centímetros cúbicos por mol para el etanol. Finalmente, fijamos la temperatura experimental en 339,8 Kelvin. Los resultados de nuestro script nos dan un gamma 1 de 1,3662 y de gamma 2 de 1,0 y de gamma 2 de 1,0482. Al compararlos con valores experimentales medidos por los autores, obtenemos errores relativos de apenas 2.5% y del 3%. Al analizar la gráfica que arroja el modelo de Wilson para el sistema de acetona-etanol, notamos una fuerte asimetría en las curvas de logaritmo natural de gamma. El coeficiente de actividad de la acetona a dilución infinita cuando X1 tiende a 0 es mucho más alto que el del etanol. Esto tiene total sentido físico, ya que al introducir una molécula de acetona en un mar de etanol rompe la fuente de red de puentes de hidrógeno al alcohol. La curva de energía libre de Gibbs en exceso es positiva, reflejando fuertemente este comportamiento repulsivo a nivel molecular. Para cerrar, someteremos a prueba el modelo UNIQUAC, utilizando el mismo sistema de acetona y etanol del artículo. Seleccionamos el modelo 6 y comenzamos a alimentar nuestro código con los parámetros estructurales extraídos de la tabla 5 del documento. Ingresamos los volúmenes molares relativos R1 igual a 2.5764 y R2 como 2,1054 y las áreas geométricas Q1 igual a 2,3359 y Q2 igual a 1,9720. Como los autores no reportan áreas de interacción modificadas, asumimos que Q' es igual a Q e ingresamos los mismos valores. A continuación, en la tabla 7 del artículo, extraemos los parámetros energéticos A1,2 igual a 227,70 y A2,1 igual a menos 18,911. Todo esto evaluado a 339,81 Kelvin. Nuestro algoritmo resuelve las sumatorias arrojando un gamma 1 de 1,3625 y de gamma 2 como 1,0455, con una predicción de energía libre de Gibbs adimensional de 0,1176. Al enfrentar estos resultados con los datos experimentales del artículo, logramos un ajuste con errores menores al 3% para los coeficientes de actividad. Al analizar la gráfica arrojada por este modelo de UNIQUAC, comparándolo visualmente con las generadas por Wilson, notamos la calidad del modelo UNIQUAC. Aunque internamente el código procesó un volumen grande de ecuaciones separadas en algoritmos combinatorios y fracciones residuales, el resultado macroscópico es una curva de energía libre suave, termodinámicamente continua y perfecta en los extremos.
El hecho de que la gráfica de Uniquark trace el mismo comportamiento asimétrico que Wilson para este sistema corrobora que la matemática de nuestro programa es consistente. Y con esto llegamos al final de esta lección. A lo largo del video vimos cómo las mezclas reales presentan desviaciones del comportamiento ideal debido a las interacciones intermoleculares y cómo estas desviaciones pueden describirse mediante la energía libre de Gibbs en exceso y los coeficientes de actividad, parámetros fundamentales para el estudio del equilibrio de fases. También analizamos las principales familias de modelos termodinámicos, desde los modelos empíricos como Margules y Van Laar, hasta modelos con mayor fundamento físico como Wilson, NRTL, Uniquark y Unipac, comprendiendo las ventajas, limitaciones y aplicaciones de cada uno según el sistema que se desee estudiar. Posteriormente, mostramos cómo toda esta base teórica puede implementarse en MATLAB, mediante un programa capaz de calcular coeficientes de actividad, determinar la energía libre de Gibbs en exceso, comparar los resultados con datos experimentales y generar gráficas que facilitan el análisis del comportamiento termodinámico de las mezclas binarias. Finalmente, la validación del programa con información reportada en la literatura científica permitió comprobar que las ecuaciones fueron implementadas correctamente, obteniendo errores relativos bajos y resultados consistentes con los datos experimentales. Esto demuestra que la herramienta desarrollada constituye un recurso confiable para el análisis y la simulación de sistemas de equilibrio de fases, además de evidenciar la importancia de integrar los fundamentos de la termodinámica con herramientas computacionales para resolver problemas propios de la ingeniería química. Gracias por acompañarnos durante todo este recorrido. Esperamos que la explicación haya sido clara y que este material les ayude a comprender mejor el cálculo de propiedades de exceso y coeficientes de actividad en mezclas binarias haciendo uso de MATLAB. Gracias por quedarte hasta aquí, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima, hasta luego.